Las pruebas pericial y testimonial son elementos de convicción fundamentales para conocer cómo ocurrieron los hechos materia del caso que las personas operadoras judiciales tienen la obligación de resolver. Sobre esto platicaremos con la doctora Carmen Vázquez de la Universidad de Girona. Esto es Escuela Judicial. Acompáñenme. Comenzamos. Carmen Vázquez Rojas estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit. Es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Derecho por la Universidad de Girona, España. Ha participado en diversos proyectos de investigación e impartido clases, seminarios y conferencias en varios países de América y Europa. Es autora de artículos y libros, profesora lectora del área de Filosofía del Derecho en la Universidad de Girona e investigadora de la Cátedra de Cultura Jurídica en la misma casa de estudios. Carmen Rojas Vázquez es consultora en la Universidad Abierta de Cataluña, coordinadora académica del Máster en Razonamiento Probatorio de las Universidades de Girona y Génova, y miembro del Comité de Redacción de la revista internacional Quaestio Facti. Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos y es un honor tenerte aquí en tu programa Escuela Judicial. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Carmen, permítame comenzar esta charla pues preguntándote, yo creo que lo más obvio, ¿qué es la prueba y cuáles son las etapas de la prueba? Es una pregunta evidentemente muy relevante, sobre todo para aquellas personas que no están tan familiarizadas con el proceso judicial. La prueba es básicamente la información que los jueces y las jueces utilizan para tomar sus decisiones. Esa información a veces es buscada, digamos, investigada por las autoridades, por ejemplo, por el Ministerio Público o la Fiscalía, y otras veces son las propias partes, a través de sus abogados, quienes ofrecen esa información para que los jueces y juezas puedan tomar adecuadamente sus decisiones. En el proceso judicial tenemos diferentes etapas en las que esa información juega un rol muy importante. Por ejemplo, en un primer momento tenemos la conformación de las pruebas que van a ayudar a esa toma de decisión. Dentro de la conformación de las pruebas, por ejemplo, está la presentación de las pruebas o la admisión de las pruebas, el ofrecimiento, si se quiere, cuando es de parte, pero también la práctica de las pruebas bajo ciertos principios que nuestra legislación prevé, por ejemplo, de oralidad, contradicción y mediación. Después, una vez que se tiene ese conjunto de pruebas que se ha conformado, pues corresponde a las personas juzgadoras atribuirles un valor para finalmente decidir con base siempre en esa información el caso concreto que tienen en sus manos. Y esas son las etapas de la institución probatoria. Carmen, hay distintos tipos de prueba y en particular me gustaría preguntarte qué son las pruebas pericial y qué es la prueba testimonial. Efectivamente, Francisco, tenemos tipos de pruebas muy distintos y entre ellas están las que podemos clasificar como pruebas personales, es decir, donde intervienen sujetos, ciertas personas, como por ejemplo los expertos, a la que llamamos prueba pericial, o los testigos, que son aquellas personas que presenciaron los hechos, que vieron, escucharon, se enteraron de alguna manera de lo que sucedió en esos hechos y son llamados como testigos a contarle a los jueces y juezas qué fue eso que observaron, qué fue eso que vivieron. Son estos dos tipos de pruebas personales, un tipo de pruebas fundamentales en las decisiones judiciales. En nuestro país, la mayoría de las decisiones se suele tomar con testigos, con prueba testimonial o testifical. También es cierto que en los últimos años, como no puede ser de otra manera, dado que estamos en un momento de la humanidad en donde la ciencia y la tecnología pues, son muy importantes, el uso del conocimiento experto se ha convertido también en un tipo de prueba fundamental para decidir sobre todo cierto tipo de casos. Esas son las pruebas testimoniales y las pruebas periciales. Con respecto a su tratamiento y sobre todo con respecto a las etapas que ya nos mencionabas,
¿Cuáles consideras que son las principales diferencias entre estos dos tipos de pruebas? Pero también me imagino que debe haber bastantes elementos de comunicación entre ellas mismas. ¿Cuáles consideras que son las principales diferencias, pero también los principales vasos comunicantes? Es una pregunta muy interesante, porque precisamente las diferencias o las similitudes entre tipos de pruebas pues nos llevan a tratarlas procesalmente hablando de manera igual, o bien, por el contrario, a establecer diferencias en cómo nos acercamos a ellas. Yo diría que la gran diferencia entre ambas es que mientras la prueba testimonial es un ejercicio de memoria, las personas que vienen al proceso judicial tienen que recordar qué fue lo que vivieron, qué fue lo que oyeron, etcétera. La prueba pericial, por el contrario, el experto viene a explicar, viene a dar cuenta de su razonamiento, de cuál es la información que desde con su conocimiento como experto ha recabado, ha analizado para llegar a determinada conclusión. Que una sea un ejercicio de memoria y la otra sea un ejercicio de razonamiento, plantea que las tratemos de manera distinta procesalmente, porque la memoria, pues se ha descubierto por los estudios científicos que ya tienen mucho tiempo, que tiene serias debilidades y que podemos incidir de manera muy fácil en ella, cambiando los recuerdos de los testigos. Entonces hay que buscar tratarla para de tal manera que evitemos que se distorsionen los recuerdos, que se pierdan los recuerdos. Y esto no sucede con la prueba pericial. Al perito, obviamente, no le hacemos recordar lo que ha hecho, sino que le pedimos que nos explique, que nos justifique cuáles son las operaciones periciales que ha hecho, por qué ha hecho, por ejemplo, una entrevista, por qué ha hecho determinado tipo de investigación, de experimento, de cálculo, etcétera, para llegar a la conclusión a la que arriba. Entonces, en esto difieren mucho. ¿En qué se parecen? En que evidentemente, como su nombre ya lo indica, en esa clasificación que antes decíamos de pruebas personales, que en ambas tienen un rol sujetos que no tienen interés en la causa y que como todos los seres humanos, pues sufren de ciertas debilidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la prueba testimonial, ya habíamos dicho de las debilidades de la memoria humana, y en el caso de la prueba pericial, debilidades también en el razonamiento humano. Se ha descubierto también desde los estudios científicos que los peritos pueden ser muy susceptibles a sesgos cognitivos en su razonamiento. Entonces, en ambos tipos de pruebas encontramos las debilidades que tenemos todos los seres humanos, ¿eh? Y es muy importante poner atención en ellas, tanto para los abogados y que puedan poner sobre la mesa posibles debilidades de una prueba pericial o una prueba testimonial, como para los propios juzgadores, las personas juzgadoras, a efectos de que atribuyan valor probatorio y vean cómo van a decidir un caso concreto. Carmen, permíteme por favor ir a una breve pausa. A nuestra audiencia no se desconecten, apenas estamos comenzando y están viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con la doctora Carmen Vázquez Rojas de la Universidad de Girona. Carmen, hace un momento platicabas precisamente pues cuáles son las diferencias entre estas y sobre todo también los vasos comunicantes entre estos dos tipos de prueba. Me gustaría mucho no dejar de lado, de hacer énfasis sobre todo uno de los elementos que mencionabas sobre la correlación entre ambas, y es precisamente la necesidad de advertir que también están sujetas a un cierto riesgo de error. En este mismo contexto, Carmen, me gustaría preguntarte, ¿a quién le corresponde integrar, desahogar las pruebas pericial y testifical? Pues mira, como en todo proceso judicial y en todo tipo de pruebas, le corresponde o participa de todas esas actividades, pues los abogados, el fiscal
o el órgano de acusación, digámoslo de esta manera, y por supuesto las personas juzgadoras, ¿no? Pero en cada una de ellas, evidentemente, en función de si estamos en la prueba testimonial o en la prueba pericial, pues por ejemplo, o en la prueba testimonial pueden participar un sinfín de actores de diferentes características, de diferentes instituciones, por ejemplo, preguntando a los testigos qué recordaron. Algunas veces incluso se tienen que traer psicólogos al proceso judicial para poder extraer el recuerdo de la memoria de una persona. Nuestros sistemas jurídicos han ido caminando, muchos de nuestros sistemas han ido caminando en la misma línea. Por ejemplo, cuando se trata de un testigo infantil, un testimonio infantil, niños, niñas, adolescentes, en donde, dadas las debilidades de la memoria, se trae a un experto, a un perito, que pueda ayudarnos a extraer adecuadamente la memoria de ese niño, niña o adolescente. Entonces, en la prueba testimonial no solo participan los actores de siempre, sino además del testigo pueden participar otros expertos, otras personas que están cuestionando al testigo, desde la propia policía. En cambio, cuando se trata de la prueba pericial, pues participan fundamentalmente los peritos, los expertos que son o contratados por las partes o que pertenecen a alguna institución pericial o que son nombrados por el propio, por la persona juzgadora, ¿no? Entonces, todos ellos participan desde la conformación de la información, el desahogo de la prueba y por supuesto, cuando hablamos de valoración, pues es una tarea que le corresponde fundamentalmente a las personas juzgadoras. Digo fundamentalmente porque la tarea que tienen que hacer no depende solo de ella, también de cómo participen en el proceso judicial las otras partes. Incluso si el abogado plantea adecuadamente buenas preguntas, etcétera, puede ayudar a que la persona juzgadora valore de mejor manera la prueba pericial o la prueba testimonial. En ese mismo contexto, Carmen, ¿existe algo así como la mejor forma para el desahogo y para desahogar y para integrar estas pruebas? Y de ser así, ¿cuál consideras que es esta mejor forma? Pues mira, hay varios avances en materia desde el punto de vista científico, sobre todo. Hay un área que se llama psicología del testimonio, que han hecho muchísimos estudios para investigar y dar respuesta precisamente a esta pregunta que tú planteas en materia de prueba testimonial o testifical. Y en ese caso, lo que ellos han descubierto es que la mejor forma de recabar el recuerdo de una persona es dejándole hablar libremente, lo que se llama el relato libre. Que una persona, o sea, por ejemplo, el juez le pregunte o una jueza le pregunte al testigo, dígame qué es lo que recuerda sobre los hechos del caso. Y entonces dejar que el testigo hable sobre eso que recuerda. Y hasta un segundo momento que los abogados, por ejemplo, o la fiscalía o la persona juzgadora planteen preguntas. Desafortunadamente, en la práctica de la mayoría de nuestros sistemas de justicia se está haciendo al revés. Primero se le hacen un montón de preguntas. Esas preguntas pueden influir muy seriamente en el recuerdo de un testigo y generar incluso falsas memorias, lo que nos haría, en casos muy extremos, perder la prueba. Entonces, esto es lo que la ciencia ha descubierto para la prueba testimonial, es la mejor manera de conformar la prueba testimonial, de recabar ese recuerdo de los testigos. Cuando se trata de la prueba pericial, ahí el debate es un poco más amplio, hay diferentes opciones, diferentes posibilidades. Evidentemente, al perito hay que hacerle preguntas relevantes sobre su conocimiento experto, relevante para los hechos del caso, pero hay uno de los elementos que, al igual que en la prueba testimonial, hemos estado haciendo mal en la prueba pericial y ha sido que los peritos, o obligar a que los peritos, cuando vienen al juicio oral a contarnos qué es lo que han hecho, lo hagan de forma separada.
como está previsto que lo hagan los testigos para evitar que se contaminen. Pero para el perito no tiene esto sentido. Deberían escucharse mutuamente, por ejemplo, los peritos de parte, para poder entre ellos darse respuestas, poder debatir quizá algunos puntos en donde no estén de acuerdo, o ver incluso poner sobre la mesa debilidades de la otra, del otro experto. Entonces, hay distintas cuestiones entre una y otra. Carmen, vamos a una breve pausa. Por favor, acompáñenme a conocer esta recomendación bibliográfica que sin duda alguna seguirá incrementando su gusto por el conocimiento jurídico. Estás viendo Escuela Judicial. Continuamos. Si eres estudiante y te apasiona el mundo del derecho, este libro es para ti. El tercero interesado en el juicio de amparo, obra que analiza las leyes en la materia de 1861, 1869 y 1882, en las que solo se hablaba de dos actores principales, el quejoso y el denominado promotor fiscal como autoridad responsable. Explica en qué momento surgió la necesidad de que el tercero interesado en el juicio de amparo fuera tomado en cuenta en la nueva legislación. Plantea los cambios establecidos en la Ley de Amparo de 1919 y 1936, así como la legislación vigente. Este libro examina la evolución de esta figura procesal, tanto en la legislación como en la doctrina. Además, sistematiza la jurisprudencia existente y expone las ideas del autor en perspectiva. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Carmen, hace un momento nos platicabas cuáles consideras y cuáles son en la experiencia y en el conocimiento científico las mejores formas para integrar y desahogar las pruebas pericial y testifical. Te haría exactamente la misma pregunta. ¿Existe alguna manera que sea la mejor forma para valorar estas pruebas? Bueno, esa es una pregunta muy difícil de responder, porque las pruebas periciales, por ejemplo, para empezar con ellas, son muy diversas. Aunque hablemos solo de una categoría, pues hay muy distintos tipos de conocimiento experto que pueden llegar a un proceso judicial en función de la litis o el litigio que se esté tratando, ¿no? Pero en general, yo diría que en ambos tipos de pruebas, uno de los cambios que en nuestra cultura jurídica se está promoviendo de manera muy fuerte y que incluso en México ya vemos algunas tesis aisladas, algunos criterios que van en la misma línea, de prestar mayor atención a las afirmaciones que hacen los testigos o los peritos y no tanto a quién es el testigo o quién es el perito. Tradicionalmente, dada nuestra cultura jurídica, se ha puesto mucha atención, por ejemplo, en si el perito es un perito oficial o es un perito de parte, cuántos años de experiencia tiene, qué titulaciones tiene. Cuando se trata del testigo, se ha puesto mucha atención en si tiene algún interés de animadversión, por ejemplo, contra alguna de las partes, qué características tiene, cuál es su lenguaje corporal. Ha habido muchísima atención en los sujetos y en poca atención en qué afirman esos sujetos. Uno de los cambios que se requiere, sin lugar a dudas, para ir en ese camino de mejora en la valoración de este tipo de elementos de juicio, es atender a esas afirmaciones. Y, por ejemplo, en el caso de la prueba pericial, ¿qué fundamentos tiene el experto para afirmar esas cuestiones que está afirmando, ¿no? En esa línea se ha trabajado mucho en la propia escuela judicial, ha habido varios cursos e incluso los manuales de prueba pericial o de razonamiento probatorio que van enfocados en esa línea, ¿no? Obviamente cuando estamos hablando de la valoración judicial de la prueba pericial o de la prueba testimonial. Por supuesto. Y Carmen, no me gustaría dejar de preguntarte y sobre todo conocer tu opinión. ¿Qué balance harías de estas pruebas, la pericial y la testifical,
en nuestro esquema jurídico aquí en México, ¿cómo consideras que estamos en esta materia? Pues mira, yo creo que hemos ido mejorando, que nuestras prácticas en ese contexto han ido mejorando, pero evidentemente todavía tenemos mucho margen para desarrollar mejor, tanto desde la admisión hasta la valoración de este tipo de elementos de juicio. Cuando se trata de la prueba pericial, por ejemplo, pues una de las grandes deudas quizá es la inversión pública en conocimiento experto, en esas pruebas periciales, en hacer, por ejemplo, de las instituciones periciales instituciones que sean independientes e imparciales. México acaba de ser sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Igno Ochoa, precisamente porque sus instituciones periciales no muestran que son independientes. Y tenemos en el país 2 años para hacer el trabajo necesario a efectos de garantizar que nuestras instituciones periciales son independientes. Si hablamos, por el contrario, de la prueba testimonial, pues ahí también hay mucho margen de mejora, por ejemplo, cuando se trata del testimonio de niños, niñas y adolescentes. Hay otros países del entorno, Chile, por ejemplo, Perú, que han desarrollado ya protocolos interesantes sobre cómo recabar el recuerdo infantil en los terribles y dolorosos casos de abuso sexual, donde hay una cámara Gesell, pero lo más importante, pues no es solo, digamos, la creación de ese espacio, sino qué hacen los expertos dentro de esa cámara. Es una herramienta estupenda, por ejemplo, para evitar la revictimización de niños, niñas y adolescentes, pero sin lugar a dudas puede llegar a ser una herramienta muy potente para proteger la calidad del recuerdo, la calidad de la memoria y desde luego pues llevarnos a decisiones judiciales correctas. Fíjense que la prueba pericial y la prueba testimonial o testifical ha sido una fuente muy importante de errores judiciales. En aquellos sistemas jurídicos como el estadounidense, donde se analizan este tipo de errores y sus fuentes, se ha descubierto que la inmensa mayoría de las condenas erróneas se deben a malas pruebas testimoniales y malas pruebas periciales. Entonces, tenemos en nuestro país que buscar esa mejora para evitar pues esta situación que ya hay datos empíricos que se conoce muy bien, a la que nos pueden llevar las llamadas pruebas personales, ¿no? Ese tipo de error tan desafortunado como son, por ejemplo, las condenas erróneas si hablamos de materia penal. Carmen, muchísimas gracias por permitirnos platicar contigo, pero sobre todo para darnos claves que nos permiten entender mucho mejor esta materia de la que, como muy bien mencionabas, en la Escuela Federal de Formación Judicial nos hemos encargado de intentar establecer como una temática transversal a todas nuestras actividades y programas académicos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un verdadero placer. A todo nuestro auditorio, muchas gracias por seguirnos. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima.